Buenas noches, ¿cómo están todos por acá? En- Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buena- Buenas noches a todos. Excelente, espero que todos se encuentren muy bien. Un momentito para iniciar. Líderes, dudas, aclaraciones sobre los puntos vistos la semana pasada. Dudas, aclaraciones. Todo en orden, perfecto. Bien, vamos a ir iniciando, señores. Eh, Unos van integrándose, de los que todavía están pendientes por acceder. Vamos a ir dándoles acceso. Si les aparece un botoncito de admitir, lo presionan para darle acceso a los compañeros que van a irse conectando. Bien. Por motivo de garantizar la calidad de la grabación del encuentro, nos colocamos en mute, pero si alguno tiene alguna duda, puede habilitar su micrófono por acá, presionándolo, y con gusto le cedemos la palabra para que aclare o externe su duda. Bien. Miren, la semana pasada estuvimos trabajando lo que es el tema de ambientación de la plataforma de Infotep Virtual. Estuvimos compartiendo un correo electrónico de bienvenida en el cual les compartimos algunos enlaces, como el enlace de los encuentros de Teams, el enlace de nuestro grupo de WhatsApp, así como también el enlace de la plataforma. Estuvimos viendo cómo se maneja la metodología habitual dentro de Infotep y su área de ambientación, que fue este blog. Ya en ese mismo encuentro que sostuvimos, estuvimos viendo el concepto de la unidad 1, en la cual vimos los conceptos generales, definiciones de Excel, hojas de cálculo, conceptos de filas, columnas, entre otros elementos. Bien, en nuestra segunda semana de 3, hemos habilitado las unidades 2 y 3, los bloques 2 y 3, que son lo que vamos a ver en esta semana. De 3 semanas que vamos a estar compartiendo por acá. Esta sería la segunda. Ya la semana próxima se habilitaría el contenido que queda pendiente, el cual lo visualizaríamos el próximo miércoles. Bien, entonces prácticamente acá debemos continuar visualizando el contenido de cada una de las unidades. Por ejemplo, en la unidad 2 se va a trabajar la parte del manejo rápido de información. Aquí tenemos algunos elementos que vamos a ir trabajando, como lo es la instrucción o introducción a la unidad 2, la guía de dicha unidad. La voy a ir abriendo acá arriba, y luego la vamos a ir visualizando un poquito más despacio en detalle. El foro de la unidad 2, audiovisuales de apoyo. Como les comenté, cada unidad tiene uno o varios audiovisuales de apoyo. La actividad práctica, que no es más que un documento de Excel, el cual ya tiene toda la información necesaria, más las instrucciones requeridas para que ustedes realicen los cambios. O sea, no tienen que digitar ni nada por el estilo, simplemente ir haciendo los cambios solicitados. Bien, este documento de Excel, una vez usted lo descargue y realice los cambios, va a cargarlo por acá donde dice
coloque aquí la actividad de la unidad 2 en este caso. Bien. Una vez usted cargue el documento, vamos a evaluar el mismo y le vamos a colocar la puntuación y le vamos a retroalimentar. Ya a partir de mañana les va a aparecer aquí debajo de esta opción el enlace con la grabación de nuestro encuentro del día de hoy. Bien, entonces, si vamos viendo la instrucción, básicamente acá se habla de diferentes pestañas, cómo visualizar el menú, las diferentes áreas de fuentes, formatos, de números, entre otros elementos. Esos puntos se detallan mucho más en la guía didáctica de la unidad. Acá se visualizan las combinaciones de tecla con el teclado para nosotros acceder a funciones más rápido que utilizando incluso el mouse. Entonces, esa es la idea. Por ejemplo, acá en el caso de control G, que sería la G de guardar, esa función del teclado en Excel nos permitiría a nosotros guardar un archivo activo con un nombre que ya se haya establecido. Estas combinaciones, al igual que las funciones en Excel, las funciones de cálculo, pueden cambiar dependiendo del idioma en el cual se encuentre nuestro sistema. Si nuestro sistema está en inglés, por ejemplo, ya la G de guardar no nos serviría para guardar, sino que tendríamos que utilizar la control S de save. Bien, save en inglés sería guardar. Mientras que en este caso, en español, la control S es de subrayado. En inglés, subrayado sería control U de underline. Bien, entonces, básicamente lo que queremos es que tengan eso claro, de que si mañana están utilizando un computador que tiene su sistema en inglés y usted se sabe las combinaciones de tecla en español, entonces quizás no le va a dar el resultado esperado. Bien. Vamos a ver, hay un micrófono abierto. Perfecto. Bien, miren, aquí debajo, luego si seguimos viendo la guía, vemos nuevamente el concepto del autoarrastre. Eso lo vimos la semana pasada, tanto con los valores numéricos como los días de la semana y los meses del año. Basilia, adelante. ¿Tiene una duda? No veo, no, o sea, no lo veo usted explicando, no se ve la cámara suya aquí. Ah, sí, lo que pasa es que mi cámara está apagada porque estoy en un lugar donde no tengo mucha iluminación. Ah, perfecto, gracias. Gracias. Sí, disculpen, por favor, en este encuentro. Entonces, eh, bueno, en esta unidad lo que vamos a fortalecer es el tema de crear nuestra propia lista personalizada. Si se fijaron la semana pasada, estuvimos haciendo uso de la lista personalizada que vienen por defecto, listas personalizadas como los días de semana y los meses del año, ¿se acuerdan? Entonces, la idea en este escenario es nosotros darles las herramientas para que ustedes creen su propia lista personalizada a través del menú Archivo, luego Opciones, yendo a la parte de opciones avanzadas y modificando la lista personalizada, que les va a permitir crear su propia lista separada por coma, como esta que está acá, y que una vez que ustedes la agregan, se va a añadir aquí debajo. Básicamente en la guía está el paso a paso. Ya luego de que inserten su lista personalizada, con esos elementos que ustedes utilizan con cierta frecuencia, entonces esa lista ustedes la pueden invocar introduciendo el primer valor y haciendo el arrastre para que Excel identifique la secuencia y por ende autocomplete con los valores correctos. El uso de esas funciones, de esas listas personalizadas es vital para nosotros, principalmente cuando tenemos tareas repetitivas. Repetitivas como, por ejemplo, eh, nombre de artículos, nombre de productos que se quieran
tomar en consideración para, o que se utilicen con mucha frecuencia. Bien, que se utilicen con mucha frecuencia. Ya luego, aquí debajo, empezamos a visualizar lo que son los diferentes formatos de celda, diferentes formatos de los datos, los cuales vamos a ampliar un poquito más en la actividad práctica de la unidad. En cuanto al foro de la unidad 2, vamos específicamente por acá, en esta posición. El foro de la unidad 2 les pide a ustedes explicar en cuáles casos ustedes aplicarían las listas personalizadas en su día a día, cuál labor usted entiende que podría aplicar. Este foro tiene un valor de 5 puntos y pueden participar añadiendo un tópico y enviando el foro con la información completada. Así como lo hizo Basilia, que ya hizo su entrega. Muchas gracias, Basilia, por su participación. Ok, entonces si vemos acá el audiovisual, en el audiovisual básicamente se muestra este enlace, el cual les va a llevar a un audiovisual pregrabado que, que he desarrollado para ustedes y que les va mostrando paso a paso cómo realizar todo esto que hemos estado viendo. Bien. Ese audiovisual es un poquito más express, da menos detalle que lo que nosotros estamos dando en este momento, pero sí les ayuda específicamente a avanzar con la actividad práctica de la unidad. Bien, entonces, ayuda, es de mucha ayuda realmente. Entonces, si vemos el documento o la actividad práctica a realizar, ese documento tiene varias hojas. Ese documento tiene varias hojas. Si se fijan aquí debajo, tenemos tres hojas. Una que tiene que ver con la fuente, formato de fuente y alineación, otro que tiene que ver con formatos de número y otro que tiene que ver con formato de fecha. Si vemos aquí el formato de fuente y alineación, tenemos estos datos a los cuales se le deben aplicar estos pasos que están acá en este cuadro negro. Por ejemplo, aquí me pide que al texto que está ubicado en la celda A1, que es este que está acá, se le va a aplicar un tipo de letra Arial Black. Venimos acá. Arial Black, aquí está. Tamaño 14, aquí vemos en los números, podemos visualizar aquí qué tamaño yo quiero que tenga, mayor número, mayor tamaño. Negrita, aquí posicionándome aquí debajo, veo que es negrita. Claro, en este caso, como estamos utilizando Arial Black, el negrita no sobresale. Pero si fuese un tipo de letra común o más utilizado o que no tenga el black, sí se mostraría. Pero aquí visualmente yo identifico que esa función está activa. Bien. Entonces, cuando aquí me dice Arial Black, número 14, negrita, color del texto azul, coloco acá en la A, es el color del texto, y el color de relleno celeste. Voy a colocarle uno un poquito más claro, así. Centrado respecto al ancho de la columna. Esta parte es muy importante. En Excel y en PowerPoint tenemos dos tipos de alineaciones y cada celda funge como una isla. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una alineación en una celda y otra totalmente diferente en otra. Entonces, pues, por ejemplo, si yo me posiciono acá, esta celda yo puedo alinearla en la orientación horizontal, que es esta que está aquí, la alineación horizontal, a la izquierda, en el centro o a la derecha. Si se fijan, es una alineación que está en la línea del horizonte, ya sea a la izquierda, en el centro o a la derecha. Pero adicional a esto, también tenemos lo que es la alineación vertical, que es esta que está aquí arriba, la cual cuando yo tengo una fila más alta que las anteriores, puedo aquí indicarle si quiero que esos datos se guarden en el centro, debajo o en la parte superior de la celda o de la fila, en este caso. Bien. Entonces va a depender de la necesidad puntual que se tenga para determinar cuál tarea utilizar o cuál acción realizar.
Luego nos pide acá, centrado respecto al ancho de la tabla. Como les indiqué, cada celda es una isla. Entonces la idea acá en el A1 es nosotros utilizar una función que se llama combinar y centrar, que es esta que está acá, la cual lo que hace es que combina todas las celdas seleccionadas y centraliza el contenido en esa nueva celda que va a ser única. Bien. Cuando yo posiciono acá, sin importar en qué parte de este espacio yo presione o haga clic, ella va a seguir identificando eh, ese encabezado como una celda combinada y centrada. Luego a esto vamos a aplicarle, por ejemplo, una inclinación. Para ello vamos a hacer un clic derecho, formato de celda. Y estando acá, vamos a ir a la pestaña de alineación y aquí yo puedo hacer ajustes de más hasta más 90 grados y hasta menos 90 grados. Bien, entonces yo puedo jugar con esto. Lo quiero un poquito más hacia arriba. Lo acepto. Y ya aquí, cuando yo modifico la altura de esa fila 1, puedo ver el contenido, cómo se ve inclinado. Utilizando esta técnica, yo puedo incluso inclinar el contenido hasta 90 grados y hasta menos 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo hacerlo, ponerlo como quien dice vertical, el contenido. Bien, entonces cada uno de estos párrafos tienen instrucciones para las diferentes partes del documento. Por ejemplo, aquí, al texto que se encuentra en la fila 3, que es el encabezado de la tabla, vamos a colocarle tamaño 13, negrita cursiva, centrados horizontalmente, ya vimos esa parte acá, centrados en el horizonte, color de texto rojo y relleno rosado. Color de texto rojo y relleno rosado. Bien, entonces la idea es la siguiente. La idea es que usted va a continuar aplicando cada uno de estas funciones, tomando en consideración la actividad del audiovisual pregrabado. Y van a ir realizando cambios en el documento, pues si se fijan aquí nos dice en cada fila qué debemos hacer. Por ejemplo, al rango de fila entre A4 y F20, o sea, sería desde acá hasta F20, que sería acá, se le realizaría lo siguiente. Centrado vertical, fuente Arial. Centrado vertical y fuente Arial. Entonces, al final, cuando usted comparte ese documento con toda esa información, cuando yo me posicione acá, yo voy a decir, ok, tiene Arial Black, tiene 14, tiene negrita, tiene combinación de celdas. Si me posiciono acá, tiene 13, tiene negrita, tiene cursiva. Si me posiciono acá, tiene 11 y tiene centrado vertical y tiene la fuente Arial. Bien, esas son de esa forma que yo lo voy a evaluar. Al final vamos a evaluar el resultado esperado. Pero esto solamente para fuente y formato. En la parte de números es importante entender cómo Excel visualiza los valores numéricos. Excel visualiza los valores numéricos como un valor general, que es este que está acá, el cual no tiene símbolos como coma, puntos decimales ni nada por el estilo. Bien. La idea en esta actividad práctica es que usted vaya aplicando los diferentes valores en base al estilo solicitado. Por ejemplo, estilo de millares, yo lo busco acá y aquí me va a aparecer. Cuando lo presiono, ya él asume ese estilo, que es un estilo imaginario, porque si se fijan, aunque cada uno de estos elementos tiene una coma separadora de 1000 y unos puntos separadores de decimal, lo cierto que en la barra de fórmula, que es donde me dice la información correcta, me dice que únicamente lo que hay son esos valores, 39.583. Entonces, el formato básicamente es un enmascaramiento, es una ilusión óptica para que nosotros visualmente identifiquemos ese estilo de esa forma.
Esa ilusión óptica también se traslada a la parte de impresión, pues cuando usted imprime el documento va a salir de esta forma. Y nada, la idea es que ustedes continúen aquí aplicando los demás. Por ejemplo, aquí me coloco acá y aplico formato de contabilidad. Luego al siguiente, formato de moneda. Y así sucesivamente, formato de porcentaje. Y está bien. Y así en cada uno de los elementos lo podemos hacer. Cada uno de los elementos. Un elemento que van a estar visualizando mucho es este, el del texto personalizado. El texto personalizado es una función que yo puedo utilizar para agregar información a un grupo de celdas. Por ejemplo, esta que está acá, si quiero agregar un formato personalizado, vengo aquí donde dice más formatos. Y en la pestaña voy a ir donde dice personalizada. Esta opción me permite a mí yo insertar aquí, entre comillas doble, una cadena de texto. Por ejemplo, Shift 2, el valor es 2 puntos, espacio, Shift 2. Y luego voy a agregar los símbolos de número para que representen estos valores que son dinámicos. Le decimos aceptar. Y ya aquí podemos visualizar cómo hemos agregado un formato que contiene una cadena de caracteres y un valor numérico. Aunque cuando yo presione mi celda, en la barra de fórmula voy a ver específicamente el valor numérico, pues ese texto que tenemos acá es un enmascaramiento. Bien. Entonces, si yo quiero cambiar el texto, en vez de venir a la fórmula o a la barra de fórmula, tengo que ir a la parte de personalizada y hacer el cambio allá. Pero esta información es muy útil, esa personalización de la información es muy útil. Y podemos darle tanta utilidad, por ejemplo, si yo tengo la necesidad de insertar una base de datos con miles de números telefónicos o miles de RNC o miles de cédulas, que son eh, valores que están, en este caso, estandarizados. Ya hay un estándar con el número de la cédula, con el RNC, incluso con el número de teléfono. Entonces, yo podría, si tengo una necesidad puntual de insertar 10.000 números telefónicos, utilizar esa función de personalizada para crear mi propio esquema. Por ejemplo, si yo selecciono estas celdas que están en blanco y a estas celdas en blanco yo quiero aplicarle un formato condicional o un formato de texto, venimos acá más formato, personalizado. Y acá yo voy a crear mi estructura que yo quiero que maneje esto. So, por ejemplo, aquí yo le voy a decir, bueno, mira, después vamos a abrir un paréntesis. Después de tres valores numéricos que pueden ser del 0 al 9, tú vas a cerrar el paréntesis y vas a agregar un guión. Luego de eso vienen tres valores numéricos más, guión, y luego de esto tenemos cuatro valores numéricos más. Si se fijan aquí, yo no estoy aplicando ningún valor. ¿Por qué? Porque precisamente lo que yo quiero es que el formato de celda identifique si es un valor numérico y en base a eso, él tome la decisión de cómo lo va a colocar. Si se fijan aquí, lo que hay símbolo de número. Esto representa que son valores numéricos. Entonces le decimos aceptar. Como son un grupo de celdas que están en blanco, no vamos a tener ningún resultado, más que acá arriba se informa que está siendo utilizado el modo personalizado. Si voy a la siguiente columna, entonces ya no está ese modo. Entonces, si aquí yo trato de insertar mi número telefónico, miren qué interesante, 809-625-8788. Cuando yo presiono Enter, miren cómo va a convertirse. O sea, de esta manera, yo puedo insertar otro, 829. Cuando presiono Enter, ya el loto completo. Este tipo de herramientas nos ayudan bastante a nosotros agilizar los trabajos. Bien, cuando tenemos ese tipo
de labores que son un poquito complejas, esto nos puede ayudar bastante. Vamos bien, líderes. ¿Dudas, aclaraciones? Déjenme saber. Todo en orden. Perfecto. Bueno, entonces ya en el formato de fecha, que es la tercera hoja, aquí vamos a visualizar cómo se está esquematizada las fechas. Excel maneja dos tipos de fechas, que son las fechas cortas y las fechas largas. Esos son los dos formatos que él maneja. Ya lo demás nosotros lo podemos personalizar. Aquí tenemos una secuencia de días, de meses y de años. La idea aquí es básicamente mostrarle cómo se hacen los días y que ustedes tengan la herramienta de qué sustituir para luego que lo apliquen en los meses y en los años. Por ejemplo, aquí se quiere que solamente se muestren los valores que representan los días. En estas fechas yo tengo día, mes y año. Ellos quieren que solamente se muestre el día. Bien. Yo voy a ir, en este caso, a formato condicional, perdón, a formato personalizado, y aquí me va a aparecer el formato de fecha que tenemos aplicado a esa columna. Entonces, básicamente, acá yo voy a borrar este espacio que representa los meses y el año. Y ya cuando yo diga aceptar, se van a mostrar solamente esos elementos, aunque en la barra de fórmula se continúe mostrando la fecha completa. Bien. Lo mismo podemos hacer si queremos días abreviados, bien, que en vez de que sea eh, lun, mar, mier, aquí yo puedo agregar ese tipo de formato. Vamos a agregarlo. Personalizado. Ah, bueno, que no seleccionamos esta serie. Perfecto. Vamos por acá. Más formatos. Personalizado. Y aquí miren lo que aparece. Aquí tenemos la D que representa los días, la M que representa los meses y la A que representa los años. Entonces, si yo quiero mostrarlo abreviado, solamente el número, quito esto y agrego una D. La segunda D, o sea, 2D me muestra el valor numérico. 3D me muestra el nombre de día de la semana abreviado. Y 4D, entonces nos mostraría el día completo. Bien, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Cuando yo aplico esto acá, voy a notar que aquí me hizo esa transformación. Si lo hacemos para día completo, y así como yo estoy sustituyendo los días, ustedes pueden sustituir los meses y los años, porque aquí lo van a necesitar para las demás columnas. Vamos a ver. Perfecto. 4D y aceptamos. Ya aquí se muestran los días en lo que cayó. Pero miren qué interesante. Si estoy acá y dice sábado, lo que realmente hay en la barra de fórmula es una fecha específica. Bien. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer con los demás? En vez de tener la D de días, vamos a sustituir aquí las D por M de mes y luego por A de año. Debe completar con esas asignaciones. Entonces, esas tareitas deben verlas temprano. Ya la semana que viene vamos a estar viendo conceptos de gráficos, conceptos de impresión y concepto de macros grabados. Es una unidad un poquito, es una semana un poquito extensa, la última, por lo que les invito a avanzar lo más que puedan en esta segunda semana temprano, para que de esa manera no se queden algunas actividades para la siguiente semana. En el caso de la unidad 3, que es la segunda de las que vamos a trabajar esta semana, ya en la unidad 3 empezamos a ver el concepto de fórmulas y funciones.
Este concepto es un concepto primordial, primordial en el uso de Excel. En el uso de cálculo de funciones es la esencia de Excel. Entonces, básicamente, aquí vamos a encontrar algunos elementos de interés. Guía didáctica, foro de la unidad, y debajo vamos a encontrar 3 audiovisuales que hacen referencia al contenido de la actividad práctica a realizar. Bien. 3 audiovisuales. Cada uno hace referencia específicamente a cada una de las actividades prácticas que vamos a trabajar. Si abrimos, vamos a verlo un poquito más adelante para así no adelantarnos, pero sí es parte de. Por ejemplo, aquí en la guía didáctica vamos a ver algunos elementos de las fórmulas y funciones. Como el concepto, son ecuaciones que pueden realizar cálculos, devolver información, manipular el contenido de otras celdas, entre otras. Cómo invocarla a través del símbolo de igual o más. Diferencia entre función y fórmula a la hora de la inserción. eh, y ya a través de donde podemos invocar las funciones en Excel. Ya luego aquí debajo empezamos a ver lo que son las prioridades de los operadores, cuáles tienen mayor prioridad, así como también los operadores aritméticos y operadores de comparación. Vamos a estar viendo algunos de estos en la actividad práctica. Esta guía es muy interesante, tiene incluso muchas funciones de Excel. Yo les invito a descargar el contenido que ustedes entiendan que le pueden sacar provecho y que puedan utilizarlo de apoyo en un futuro no muy lejano. Pues una vez finalizada la acción formativa, este contenido se oculta de su perfil. Bien, es importante que sepan eso para que hagan los ajustes necesarios. En cuanto al foro de la unidad 3, se les pide hablar sobre las fórmulas y su inserción. eh, Cuáles son esos operadores que ustedes entienden y qué utilidad tienen. Y este foro tiene un valor de 5 puntos. Igual pueden hacer sus aportes añadiendo un nuevo tópico. Entonces, ya si vamos viendo aquí el contenido de la guía de la actividad práctica, van a notar que al igual que en la unidad anterior, la actividad práctica tiene 3 hojas. La primera tiene que ver con el uso de las fórmulas para realizar cálculos con operadores aritméticos básicos. Ya la segunda empezamos a ver funciones como concatenar. Y en la tercera ponemos en práctica más funciones para ir afianzando el conocimiento. Entonces, si estamos por acá, nos dice inicialmente que una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencias de celdas, funciones y operadores que generan un resultado. Pueden ser de estos tipos y tienen este ejemplo. Aquí debajo van a encontrar los diferentes operadores aritméticos que vamos a ir trabajando en este ejercicio en particular. Por ejemplo, si yo quisiera aquí, miren cómo funciona esto. Acá arriba me dice qué operador yo debo utilizar para obtener el sueldo bruto. Entonces, por ejemplo, aquí yo digo, igual el valor del sueldo bruto actual más el incentivo me va a dar el nuevo sueldo bruto. Bien. Si se fijan aquí, estoy utilizando el operador más, que fue lo que me pidió. Y más o menos de esta forma debe visualizarse. Si aquí me pide luego descuentos de un 2,5% del nuevo sueldo bruto, voy a decir igual nuevo sueldo bruto por 2,5%. Perfecto. 2,5% y presiono Enter. Aquí está. Igual acá.
Nuevamente, igual. Nuevo sueldo bruto, pero en este caso por un 3%, que es el de la AFP. Perfecto, entonces ya teniendo esto, yo puedo aquí hacer un arrastre como el que hicimos la semana pasada. La idea en este caso es que ese cálculo que nosotros hicimos, si hacemos un arrastre vertical, va a ir incrementando las filas y realizando los cálculos en las siguientes filas. Bien, cuando lo coloco hasta acá, se visualizaría de esta forma. Lo mismo aplicamos para los demás. Esto nos ayuda bastante a agilizar cualquier proceso de inserción de datos o realización de cálculos. Adicional a esto que hemos hecho, si se fijan aquí debajo, tenemos una fila de total. Bien, la idea es acá totalizar todos estos elementos y que el resultado caiga acá utilizando la función de suma. Esta que está aquí en el menú inicio, en la sección de edición, suma. Cuando yo presiono aquí esa opción, ella me va automáticamente a sumar todos los valores y a colocarme el valor o el resultado en esta celda que estaba en blanco. Ya luego de que yo lo tengo acá y ya estoy seguro que están sumando esas celdas, entonces puedo hacer un arrastre horizontal para que acá se muestren los diferentes cálculos. Bien. Dentro de las ventajas que nos da trabajar con las fórmulas y funciones orientadas a los nombres de las celdas, es que si yo mañana hago un cambio en los datos de origen, por ejemplo aquí José Colón, se cometió un error, le faltó un cero y por ende en vez de 5.000 debe ganar 50.000. Cuando yo haga ese cambio acá, voy a visualizar cómo cambia todos los elementos dentro de la tabla y por ende el resultado final. Mírenlo acá, ya se ajustó todo automáticamente en base a los diferentes elementos. Entonces la idea aquí básicamente es realizar estos y realizar los, eh, los elementos que tenemos aquí debajo, utilizando esos operadores. Operadores que se llaman operador suma, operador eh, resta, por ejemplo, el total de descuento, ya sabemos que debemos sumar los descuentos que tenemos acá. El operador resta para determinar el sueldo neto, vamos a utilizar el nuevo sueldo bruto menos, por eso nos dice aquí utilizar el operador resta, menos el total de descuento. Bien, y así sucesivamente vamos a ir visualizando los demás. Bien, Keifer, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas Desde hace noches. rato, no sé si está presentando algo usted, pero desde hace rato solo lo escucho y tengo la imagen del 3.2.1, funciones de texto. No sé si usted está presentando otra cosa. Según lo que usted está diciendo, algo está presentando, pero solo veo esta imagen en mi teléfono. ¿Alguien más puede corroborar esa parte? ¿Quién me podría confirmar si ve lo que estamos mostrando o si está retrasado? Saludos, Igual buenas yo noches. no. Nada. Emiliano, de este lado, maestro. En Sí, ocasiones se frisa y se queda una pantalla fija, pero entonces como que entra tardío, como que está un poco frisado. ok. Bueno, perfecto. Déjenme verificar si hay algún tema con la conexión. No se muevan de acá. Déjenme hacer un cambio. Un momentito.
Voy a compartir ahora, a ver qué tal. Me dejan saber si se ve mejor. Ahí está actualmente la pantalla que usted estaba explicando, maestro. Perfecto. Y la estoy moviendo y se mueve allá. Sí. Ahora Perfecto. sí, Vamos a continuar con este entonces. Perfecto. No hay problema. De todas formas, se estaba grabando correctamente y por ende ya la grabación va a salir como manda. Bien. Continuamos. Entonces, básicamente, estos son los operadores que se van a utilizar para realizar cada una de las columnas que se le pide aquí debajo. Bien. Esa es la idea en el uso de las fórmulas. El uso de las fórmulas. Bien. Entonces, cada una de estas hojas que tenemos aquí debajo hace referencia a los elementos que tenemos acá. Miren, estos elementos que tenemos aquí en la unidad 3, tenemos audiovisual para el uso de fórmulas y operadores aritméticos. Audiovisual para los operadores de concatenación, que es la siguiente hoja, mírenla acá. Y un audiovisual para el uso de las funciones, que es este que está acá. Miren aquí, función suma, match, min, contar y promedio. En este caso en particular hemos dividido los audiovisuales por hoja precisamente para que no sea muy extenso. Si hubiésemos puesto uno solo, iba a ser muy extenso. Entonces, en este caso lo segmentamos para que así cada uno aborde el tema que se está solicitando. Por ejemplo, en este caso de la función de concatenación, básicamente lo que nos permite esta función es nosotros eh, unir textos en una misma celda. Esos textos pueden ser insertados en la fórmula a través de una referencia de celda o ingresándolo directamente entre comillas, diferentes formas. Bien, es importante considerar el carácter del espacio como un carácter de texto. O sea, si yo quiero agregar un espacio, debo tomarlo en cuenta como un carácter de texto. Entonces, básicamente, yo me posiciono acá donde quiero que caiga el resultado de la función. La función yo la puedo invocar desde aquí, desde el botón que dice insertar función. Y acá me va a aparecer el asistente. El asistente, yo tengo varias formas de buscar las funciones. Por ejemplo, aquí me aparecen debajo las más recientes. Bien. Si yo las quiero buscar por categoría, aquí tengo diferentes categorías donde me van a aparecer todas las funciones por categoría. Si quiero que se muestren todas, aquí puedo mostrar todo y hacer una búsqueda manual en orden alfabético. Y otra opción puede ser, aquí arriba tenemos un buscador de función, que si ponemos acá, por ejemplo, con K de concatenar y presionamos el botón ir, él nos va a traer todas las funciones que contengan esas letras con K. Por ejemplo, si le digo aquí concatenar, él me dice, une varios elementos de texto en uno solo. Bien. Cada función tiene su definición. Cuando aquí yo le presiono aceptar, entonces él me va a pedir cuáles son los argumentos. Los argumentos es cuáles son los valores que yo quiero unir. Por ejemplo, en este caso José, hago un clic en José, miren aquí donde se agrega. Luego el espacio lo voy a colocar en el texto 2, espacio, y en el texto 3 voy a seleccionar la celda de Colón. Mírenlo acá. Si yo no hubiese insertado el espacio, no lo hubiese tomado en cuenta, por eso hizo tanto énfasis en la teoría. Si no lo inserto, pues sencillamente Excel no lo inserta y se visualizaría todo junto, como acá, ¿ven? Si sí lo inserto, entonces él lo separa. Le digo aceptar. Y el mismo concepto que nosotros utilizamos para arrastrar los valores numéricos, los días de la semana en la lista personalizada y los meses del año, lo podemos utilizar acá para arrastrar esa función y que dicha función vaya visualizando los diferentes nombres de más abajo y me vaya concatenando los diferentes nombres y apellidos de más abajo. ¿Se entiende esta parte?
¿Vamos bien? ¿Dudas, aclaraciones? Déjenme saber, señores. Perfecto. Ok. Entonces, esto lo podemos llevar a un nivel interesante. Porque, por ejemplo, aquí en esta segunda opción me está pidiendo que debemos crear una oración con esos datos. Por ejemplo, yo puedo venir acá y me pide forma una oración. Y aquí yo puedo insertar una función que se va a llamar concatenar. Y acá yo le puedo decir, bueno, mira, voy a crear una función compuesta. Esa función va a tener las cadenas de caracteres que tengo aquí dinámicas, o sea, los nombres dinámicos y la fecha de nacimiento dinámica, y una parte que va a ser parte de la oración que va a ser estática. Por ejemplo, yo la voy a crear y va a decir, por ejemplo, el año de nacimiento de espacio. Ya esta es una parte estática. ¿Por qué? Porque el año de nacimiento va a ser para cualquiera de ellos. Ahora, ¿de quién va a ser un valor dinámico? Por eso, si se fijan, aquí yo me estoy haciendo el cálculo en la primera celda, para que cuando yo la arrastre, ella automáticamente asuma los diferentes nombres con los diferentes años. Bien. El año de nacimiento ¿de quién? De José Colón, que ya lo concatenamos acá. Miren aquí donde se va formando la oración. ¿Lo ven? Es, vamos a decir, espacio entre Colón, la palabra es y luego otro espacio más. Miren aquí donde se agregó. Y por último, el año de nacimiento que se indica acá, en la celda que estamos trabajando, o en la fila que estamos trabajando. Entonces, si se fijan aquí, tengo compuesto, está compuesto de una cadena de caracteres estática, un contenido de una celda dinámica, una cadena de caracteres estática y el contenido de una celda dinámica. Bien. Estando esto acá, le damos a aceptar. Ya aquí tenemos nuestra oración. Y cuando arrastramos, vamos a ver cómo las variables dinámicas se van a completar en base a los diferentes nombres y años que se encuentran en sus respectivas filas. Bien, en sus respectivas filas. Entonces, tomando esto en consideración y la inserción de la función como tal, van a realizar la tercera actividad. La tercera actividad es esta, en la cual se nos indica que una función es un tipo de operador, es un tipo de operación que tiene una estructura determinada por el programa. Excel cuenta con un poco más de 400 funciones que podemos utilizar. Y utiliza diferentes separadores de argumentos. En este caso estamos utilizando el asistente, que no es necesario, pero luego vamos a ver esto en detalle. La idea acá es que vayamos aplicando en cada uno de estos cuadros la función que nos indica acá y aplicarla a estos valores. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la sumatoria de esta nómina, bien, yo estando posicionado acá, invoco la función, venimos acá, insertar función. La función que me indica acá es la función suma. Y cuando me pidan los argumentos, le digo aceptar, estos argumentos va a ser la selección de estas celdas. Si le digo aceptar, él me va a sumar todos esos valores. Si le digo aquí, por ejemplo, la función max, ¿qué hace la función max? Insertar función. La función max devuelve el valor máximo de una lista de valores. Le digo aceptar. Indico la lista de valores. Y ella va a determinar cuál es ese valor máximo dentro de la lista de valores. Si mañana Vivian Olivo le aumentan el sueldo y gana más que Lourdes, se le aumentan 80,000, pues automáticamente yo presione Enter, va a cambiar la sumatoria porque va a aumentar el valor
y por ende va a cambiar también el valor máximo. Bien. Y lo mismo van a hacer para cada una de las funciones. La idea aquí es que ustedes practiquen el uso de las funciones, pues es uno de los puntos primordiales utilizados en Excel para realizar cálculo como una herramienta de cálculo que es. Bien. Entonces, estas son las actividades que debes realizar esta semana. Voy a tratar de cargar la grabación a la mayor brevedad el día de mañana para que así la puedan utilizar como material de apoyo. Pero si desean ir trabajando el día de hoy o avanzando, pueden auxiliarse de estos audiovisuales pregrabados que son muy útiles para estos entornos prácticos. Bien. Ya esta actividad va a estar disponible hasta el día 7, que sería el próximo domingo. Vamos a darle un poquito más de tiempo hasta el día 9 para que así tengan algunos días más. Hasta el día 9 a la medianoche. Pero ya a partir del lunes vamos a estar habilitando los últimos bloques, que son lo que vamos a ver en nuestro próximo encuentro del día 10 de diciembre. Bien, del día 10 de diciembre. Líderes, dudas, aclaraciones sobre los puntos que hemos visto el día de hoy. Dudas, aclaraciones, déjenme saber. Todo en orden. Perfecto. Entonces mañana les comparto la grabación de nuestro encuentro. Voy a tratar también de compartirle algunos de los avances de las calificaciones. Las calificaciones ustedes las pueden visualizar acá. De las entregas que ustedes van realizando, van a ir acumulando puntos según se vayan evaluando sus actividades. Y la pueden buscar acá en calificaciones. Recordarles que el mínimo para aprobar el básico son 60 puntos acumulados al finalizar el curso. Bien, entonces todavía están a tiempo de realizar las entregas. Si hay alguien que esté un poquito atrasado, puede realizar todas las entregas posibles y vamos a ir avanzando. Si surge alguna duda en el proceso, estamos por acá, señores, para apoyarles. Pasen buenas noches y les veo el próximo miércoles. Bye, bye. Igual, maestro. Buenas noches. Buenas Buenas noches a noches. todos. Gracias, igual, igual.